Bueno, queridas mías, empecemos entonces. Les doy la bienvenida a esta reunión nuevamente con nuestro tema de la oración y las invito a ponernos en las manos de Dios mediante la oración. Oremos. Amado Dios, tú que estás siempre con nosotros, ayúdanos, cuídanos y ahora guíanos en la lectura y comprensión de tu palabra, de modo que a través de las oraciones en los salmos podamos recibir tu fe, esa fe que transforma nuestras vidas humanas en personas, en cristianos y cristianas llenos de ti. Porque así, Señor, queremos vivir, llenos de ti, para poder compartirte con este mundo que tanto te necesita. Quédate con nosotros y guíanos con la fuerza de tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tal como dijimos, vamos a partir esta reunión leyendo el Salmo 27 y luego el Salmo 28, de modo que podamos ir comprendiendo aquellas intenciones que mueve el corazón del salmista, de ciertos elementos, símbolos que el salmista utiliza para compartir su oración a Dios. Iniciemos con el Salmo 27. ¿Lo tienen todas? Sí. Perfecto. Dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sí, Él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro. Me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre una roca. Por eso tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga. Ofreceré en su carpa sacrificios jubilosos y cantaré himnos al Señor. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda. No me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano, porque tengo muchos enemigos. No me entregues a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos, hombres que respiran violencia. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Vemos en este salmo una importante relación con Dios por parte del salmista, ¿no? Hay una realidad del salmista cercana a Dios.
en donde ciertamente encuentra en Dios un camino para su vida. No se trata solamente de una creencia, de creer en Dios que existe, sino en la intervención de Dios en su vida real y cotidiana, y más aún cuando lo necesita imperiosamente. Por eso inicia diciendo que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Sabemos que en la vida hay distintos tipos de miedos. Claro, para nosotros hoy en día el miedo se basa más que nada en no ser asaltados o en no enfermarse o en no quedarse pobre, cosas así, ¿no? En el tiempo de David, el miedo implicaba la muerte misma, la traición hacia el rey, implicaba el engaño, implicaba una guerra en donde muchos morían. Terror a tantas guerras e injusticias, a muertes injustas, a oscuridad. Pero cuando la luz es Dios y no lo que cada uno de nosotros busca proyectar, entonces esa luz va iluminando nuestras propias oscuridades para no perdernos ni encandilarnos con nuestra propia pseudo luminosidad. Es decir, no perdemos la cabeza pensando en que somos mejores que los demás o metiéndonos a la piscina del orgullo constante, sino que estamos con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, como decimos, ¿no? Con el corazón puesto en aquellas cosas que debemos realizar y amar, y al mismo tiempo recibiendo constantemente el amor de Dios. Es por eso que solo Dios es nuestra salvación, porque no depende de nosotros. Y eso es lo que muchas veces debemos recordar. Pretendemos hacerlo todo nosotros, solucionarlo todo nosotros, arreglarlo todo nosotros, y hay cosas que simplemente no tienen solución. Hay cosas que hay que aceptar, no solucionar. Hay cosas que hay que abrazar, no que arreglar. Y la vida no siempre se mueve hacia los lados a donde nosotros queremos, pero eso no significa que la vida no esté llena de Dios. O sea, no podemos cometer el error de comprender la vida como una constante competencia en que si Dios me ayuda o no me ayuda, me sigue o no me sigue, o cumple mis deseos o no los cumple, ¿no? Ante la inalterable confianza del salmista en este Salmo 27, en donde el salmista siente persecución, siente el miedo a la muerte, encuentra en Dios una tranquilidad para su vida. Esto no significa que la persecución termina, no, la persecución sigue. La diferencia es que no me paralizo por el dolor, no me paralizo por el miedo, sino que me sujeto firme a Dios y sigo escapando, sigo buscando, sigo caminando. El tema es que no me sitúo en el espacio único de la víctima, esperando que las cosas se solucionen solas, sino que tomo las riendas de la vida, tomo las riendas de aquello que me da miedo, que me da terror. Me hago cargo de ello porque no estoy solo, porque Dios está conmigo, porque aunque el mundo sea oscuro, yo estoy en la luz de Dios. Porque es el Señor el baluarte de mi vida, el refugio, la fortaleza, el escudo, la torre de seguridad, de protección.
La persecución sigue, el miedo sigue, pero cuando lo abrazamos desde la fe, entonces podemos hacernos cargo de él para que no nos paralicemos y así ver aquello que no logramos ver, aquellas ayudas, aquellos caminos, aquellas palabras que muchas veces no encontramos. ¿Por qué? Porque estamos tristes, paralizados, oscuros. Por eso la salvación está en Dios, en el Dios de la luz sobre nuestra oscuridad. Y así el salmista va trabajando su propia experiencia de fe, desde el miedo, desde la sensación de injusticia, desde la persecución, hacia el encuentro con Dios en ese caminar, en ese escapar, en ese temor, hacia la seguridad y confianza en Dios. Entonces puede decir, cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios, los que tropezaron y cayeron. A ellos les fue mal. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. ¿Por qué? Porque en la guerra no está Dios. No es Dios el que moviliza las guerras. Dios es el que moviliza los corazones hacia el amor mutuo, hacia la solidaridad, hacia la vida en el reino de Dios. Si los seres humanos hacemos guerras, no significa que Dios haga guerras. Pero el cristiano, el creyente, en la guerra o no en la guerra, vive en la paz de Dios, vive en el reinado de Dios, vive en la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque no depende del resultado. No depende de si pierdo o gano la guerra. Si igual todos vamos a morir algún día. No se trata de que todo sea bueno, de que nunca nos enfermemos, de que nunca muramos. No trata de eso. Trata de estar con Dios, de que aunque estalle una guerra contra mí, la cual puedo perder, no voy a perder la confianza. ¿Por qué? Porque la guerra no me quita a mi Dios. Porque la guerra no me quita el sentirme amado por Dios. Porque la guerra realmente no me quita la vida. ¿Por qué? Porque mi vida es de Dios. Y por eso pueden quitarme lo que sea. Hasta pueden matarme. Pero no pueden quitarme a Dios. Y por eso vivo en paz. Por eso puedo vivir tranquilo. Pero más que nada, por eso no pierdo la confianza. Porque no me importa el resultado. Porque yo no confío en que porque soy creyente voy a ganar todas las batallas. Confío en que porque Dios me ama, Dios está conmigo siempre. Y que en esa compañía es que yo vivo, subsisto, ahora y en Cristo para siempre. Esto se trata de una experiencia con Dios en la vida real, en los dolores reales, en los desafíos y obstáculos reales. No en la fe solo imaginaria, en donde todo tiene que ser como una especie de paraíso de película, ¿no? Donde vamos caminando y saltando sobre nubes de las manos, como si no pasara nada. Eso no es una fe real, eso es una ilusión, es un autoengaño de nuestra propia ingenuidad. Dios quiere que aprendamos a vivir en el mundo real, con sus injusticias, con sus dolores, con la misma muerte, para que así aprendamos a vivir, y no solamente a vivir aquí, sino que a vivir con la mirada puesta en el cielo y en la vida eterna. Y ahí está nuestra fortaleza, porque aunque muramos, nosotros seguimos vivos en Dios, seguimos vivos en esperanza, seguimos vivos en la resurrección. Y eso es algo que debe sí o sí darnos la alegría de vivir cada día y la paz de morir también cada día. ¿Por qué? Porque estamos con Dios.
Y eso debe llenar los espacios de nuestra vida y no solamente los deseos de compartir con la familia, de trabajar, etcétera. ¿Mm? Son dos cosas diferentes. Uno vive, trabaja, comparte con la familia, ama, pero nada de eso es eterno. Solo Dios es eterno. Y por ende uno vive muriendo cada día y así disfrutando de la vida que tiene. De modo que no haya nada que nos quite esa vida, ni siquiera la muerte. Y es la única forma que podemos vivir sin ataduras, sin la esclavitud del terror a la muerte, como si fuera un castigo y no parte de la vida real. Así es que llegamos a este pedido que hace el salmista en el versículo 4. Una cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. No pide que lo salve de la persecución, no pide que mate a los enemigos en este caso. No, él solamente quiere estar cerca de Dios. Y recordemos que según la tradición antigua, en el judaísmo, al menos en la época del templo de Jerusalén, de David, Salomón, etc., Dios estaba dentro del templo. ¿Sí? En el templo estaba Dios, ahí donde se guardaba el arca de la alianza, los 10 mandamientos, etc. Todo eso hacía que Dios estuviera realmente presente como un sacramento para los creyentes. Entonces, el hecho que el salmista quiera entrar en la casa de Dios, que quiera vivir en la casa de Dios, es vivir en Dios. Es vivir con Dios cada día, es vivir en la cercanía de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere estar lejos, no quiere sentirse lejos, porque esa lejanía con Dios produce soledad. Un grito silencioso que aturde, que te hace perder el sentido, que te hace perderte incluso de quién eres. Él quiere estar cerca de Dios para no perderse, para no caer en oscuridad. ¿Por qué? Porque así solamente puede vivir, gozar de la dulzura del Señor, de esta experiencia exquisita, dulce, tierna, suave, que es tener a Dios como bálsamo en tu vida, como aquello que completa tu vida, como aquello que da sentido a tu vida, como aquello que es realmente tu vida. Por sobre las cosas o las situaciones. Quiero gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Quiero sentir a Dios. Quiero olerlo. Quiero que todos mis sentidos estén percibiendo la presencia de Dios y así envolverme, revestirme de esa presencia. Y así vivir lleno de Dios, completo en Dios, abrazado de Dios, envuelto de Dios, ungido por Dios. Y esa es mi coraza, esa es mi paz, esa es mi defensa contra el mundo. No la violencia para ser mejor que otros, ni para ganarle al resto, ni siquiera para ganarle a la vida, porque Dios es mi vida y a Dios ya lo tengo. Y nadie ni nada me lo puede quitar, ni la misma muerte. Y por eso podemos vivir en paz. De otro modo, vivimos atados a un terror constante,
a no perder la vida, cuando en realidad en Dios jamás la perdemos. El problema es que a veces los dolores de la vida nos hacen olvidar estas cosas. Karen. Una pregunta, en términos de nuestro tiempo, o sea, el querer sentir a Dios significa solamente sentir con los sentidos o sentir que efectivamente, como yo lo pienso, que Él está siempre conmigo. O sea, soy yo la que no quiero sentirlo, porque Él está siempre en mí. Claro, claro. O sea, somos nosotros los que nos alejamos. Entonces, cuando aquí se dice esto, ven conmigo, no me abandone, es que nosotros somos los que lo abandonamos, no es Él. O sea, justamente porque no estamos seguros, ciertos, de que efectivamente Él está dentro de nosotros. Uh-huh. O sea, claro que por ejemplo, en estos términos, de que en la vida actual, en estos tiempos, que no hay guerra, vamos a decirlo en esos términos, a menos en nuestros países, que no es algo así como de muerte, que es algo, o de traición y de ese tipo de cosas. O sea, ¿cuáles serían algunos ejemplos ilustrativos de ahorita que hacen que uno, o sea, dice, Dios me abandonó? O sea, ¿como qué, por ejemplo? Como la muerte, que es lo único que uno prácticamente tiene, porque es como que ya se te acaba todo y no sé, pero porque la enfermedad, por el hecho mismo de ser humanos, nos vamos a enfermar. O sea, no sé si me explico. Sí, claro. Dentro de lo que yo entiendo al respecto de lo que es la experiencia de Dios como fenómeno, como emoción, como sentimiento, como percepción de nuestra realidad, es algo que es muy personal, que no se puede transferir, ¿no es cierto? Entonces, hay personas, como sabemos, que son más ávidas hacia una vida espiritual que otras, hay otros que somos más racionales y que nos gustaría hacer de otra forma, pero de alguna forma es lo que somos, ¿no? Y vamos trabajando los distintos aspectos de nuestra vida para poder percibir esa presencia de Dios, ¿no? Algunos usan la contemplación, otros solo ven un pajarito y ya están listos, llenos de Dios, ¿no? En general, estas percepciones que son tan personales requieren siempre de un trabajo sensorial. No trata solo de fe, de que tú digas, mira, yo sé que Dios está conmigo y que está siempre conmigo, y que si yo le digo que me alejo, entonces en realidad, o sea, que Él se aleja, en realidad soy yo el que se alejo, claro, que me alejo. Claro, eso está bien desde la cabeza y bien desde la teología, pero no sé si es tan certero desde la experiencia real. Porque, por ejemplo, cuando uno sufre, no siempre tienes la cabeza clara para pensar correctamente, para no sentirte víctima o para no sentirte abandonada por Dios. Claro, uno cuando lo tiene y lo practica y lo vive a Dios cada día, entonces probablemente no va a pasar. Pero la vida a veces te pone pruebas y dolores que te hacen dudar incluso de tu fe. Y por eso conversamos estas cosas, para que no nos pase eso. Pero para ello debemos tener los sentidos bien preparados y no solamente la cabeza, porque no se trata de si yo creo o no creo en Dios o si yo confío o no confío en Dios, sino cuáles son las herramientas, los elementos que tengo para percibirlo,
cómo lo recuerdo Correcto. en la palabra, cómo lo recibo en el sacramento, cómo lo comparto en comunidad, cómo utilizo símbolos para recordarme que Dios está conmigo, cómo veo la cruz, ¿no? Hay los olores, las aromas, el sentimiento, todo eso lo que me ayuda cada día a reforzar mi fe racional o espiritual en Dios. ¿Mm? Correcto. Pero eso es muy íntimo. El tema es que no se puede generalizar y ni tampoco en cuanto a ejemplos, porque todo depende de la fe que tengas tú y de las experiencias de la vida que te hagan, aunque no me gusta el término, probar esa fe. ¿Mm? Eh, y uno está ahí, a la espera de saber si es que realmente tu fe es una fe que te levanta o una fe que te hace sentir víctima. Ya. Entonces, yo creo que uno se prepara para eso, o al menos es la experiencia de mi propia fe y de mi propia vida, ¿no? Yo mientras más dolor he sentido, mientras más injusticia he sentido, mientras más miedo he sentido, más cerca de Dios estoy. Y por ende me Okay. pongo más duro. Y que venga lo que venga y yo feliz. De hecho, para mí, mientras más difícil se ponga, más me gusta. Porque en ese sentido tengo esa fe en Dios que me hace sentir más poderoso de lo que soy. O sea, por ejemplo, eso que tú acabas de decir es lo que me da fuerza y entiendo de hacerme cargo. O sea, Uh porque -huh. algunas veces eh, uno dice, no, no puedo. No, sí puede, Uh sí -huh. puede. O sea, Claro. hacerme cargo con lo que me está pasando. O sea, porque es muy interesante este tema. Muy, de verdad que es muy interesante. Sí. Me ha pasado particularmente mucho algunas veces de que conversando con personas, quizás ante una duda o una pregunta interna que tengo Uh -huh. por algo así, surge un comentario que me hace como clic. O sea, Ya. es como que eso era lo que necesitaba oír. Uh O -huh. sea, y como que, y como que me anclo más en esa vivencia interior con él. Uh -huh. O sea, es muy interesante. Sí, lo importante es que más que interesante sea práctico, que ayude realmente a la fe cotidiana. Bueno, Y que ojalá eso que tú dices, que sea lo que necesitabas oír, sea realmente una esperanza que te conduzca hacia un encuentro con Dios constante, ¿no? No solamente correcto. un emborrachamiento ahora, ¿no? Sino que siempre te sirva para juntar fuerzas para todo lo que viene y ayudarte a pensar y a tomar decisiones y a vivir siempre con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. ¿Mm? Uh -huh. Creo que ese es el Okay. desafío, porque a veces es lo que pasa cuando sufrimos, ¿no? Y como ya hemos conversado, tenemos esta tendencia natural a no responder, a no entender nuestro propio dolor, a no hacernos cargo de eso, y toda la gente te dice, ya sí va a pasar, ya va a pasar, no te preocupes, estas cosas son para bien, etcétera, ¿no? Y a la larga nos cuesta tomar la presencia de Dios y adquirirla y meditarla y recibirla, masticarla y ver que realmente es real, que no es que no estoy emborrachado de Dios, que no estoy encandilado por la luz de Dios, ¿no? Sino que realmente estoy viviéndolo cada día, en cada respiro, en cada Uh paso, en -huh. cada mano, con mis pecados, con mis aciertos, con mis virtudes y con mis defectos. ¿Mm? Por eso la experiencia en Dios es tan importante, porque eso es lo que realmente nos enseña de lo que somos capaces. Uh -huh. Y cómo eso también nos enseña a encontrar fuerza en Dios en vez de lástima en Dios. Y por eso siempre tenemos que estar pendientes de nuestra fe y de lo que va apareciendo en nosotros, esas emociones, esos dolores de guata, esos pensamientos a veces culposos o indignos, ¿no? De que esto lo merezco o porque el otro no lo merece. Y todo eso son
pensamientos de fe también, y que nos llevan a entender una visión de Dios de la cual vivimos. Y no centrarnos solo en eso. Y uno siempre tiene dos lados para mirar cada historia. Y en ese sentido yo creo que el lado de Dios siempre es el mejor, más que el propio. Correcto. Porque si vemos el propio, a veces uno dice, ya, esto parece chiste, ¿no? O sea, me pasa todo, nada me resulta, es todo mal, y no, pues ese no es el modo de mirar la historia, porque eso hace que yo solo vea lo malo y me olvide de todo lo bueno. Correcto. Entonces, por eso siempre aprendemos en la vida a Cristian. mirarlo desde la perspectiva de Dios, ¿no? Desde la perspectiva de la experiencia constante con Dios, dentro de las dudas, los problemas y los dolores. Es muy interesante ver cómo funcionan estas cosas en los seres humanos, porque a veces sin pensar uno está esperando que el otro caiga. Y a mí me ha pasado bastante como pastor también, que la gente me dice o me pregunta, ya, pero ¿cómo soporta tantas cosas o cómo vive tantas cosas? Y es como, ya, pues, ¿cuándo viene la crisis de fe o cuándo tiráis la casa por la ventana y todo? Y es como, no, es que no hay nada que probar, no es una competencia. Me pasaba muchas veces cuando murió mi hermano que la gente iba a la iglesia, porque esos días se llenaba la iglesia, y la gente iba más para verme a mí que para escuchar la palabra, digamos, para ver si es que yo me ponía a llorar o no, para ver si aguantaba o no, o para ver si decía algo en contra de Dios o no, por la injusticia, etcétera. Y fue un mes hasta el funeral en donde era muy morboso todo, ¿no? Y todo el mundo te miraba con esta cara de pena, de lástima, y siempre como diciéndote o dándote esos mensajes de, ya, pero ya vas a caer, ¿no? O sea, como, ya la confianza en Dios tampoco funciona para tanto, si esto fue muy malo, fue muy injusto, fue muy doloroso, y siempre está esta cosa que la gente lo hace sin querer, por supuesto, pero que de alguna forma están esperando que uno pierda el control o la confianza, la seguridad en Dios. Y a mí me pasaba todo lo contrario. Yo necesitaba predicar, necesitaba estar en la iglesia y necesitaba estar con la palabra de Dios ahí. ¿Por qué? Porque era la única defensa que tenía para protegerme de mí mismo, de mis propios pensamientos, de las distintas inseguridades que cada uno tiene, de la rabia, ¿no es cierto? Y para mí era mucho mejor hablar con la palabra de Dios que hablar yo mismo, ¿no? Porque no estaba preparado para eso. Entonces, creo que ahí es donde uno va teniendo estos aprendizajes de vida que son tan importantes. Por eso después para el funeral hay muchos que se enojaban conmigo porque yo decía, bueno, a mí el funeral no me lo quita nadie, ese lo hago yo, o sea, y se acabó. Y nadie me va a quitar el púlpito ese día, ¿por qué? Porque soy yo el que tiene que hablar ahí. Para asegurarme de que se predique lo que es correcto. Y no el odio, ni la venganza, ni la ira, ni una falsa justicia de Dios, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, y ni tampoco mensajes lastimosos, que tampoco los necesitaba. Entonces, creo que es tan importante que esas experiencias de vida que todos tenemos, ¿no? La mía es pública, por eso es más fácil contarla, que esas experiencias que todos tenemos siempre las veamos desde la perspectiva de Dios, para que así no caigamos en esta rueda de victimización que es tan difícil salir. Y es la rueda en la cual la gente se atropella a sí misma y pierde la fe. Porque se hace estas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? De cómo a alguien tan bueno le pasan cosas tan malas, etcétera, ¿no? Y esas son las preguntas que no tienen nada que ver con la fe, porque te conducen a no aceptar aquello que solo te queda aceptar, nada más. Y que si no lo aceptas, te quedas pegado el resto de tu vida en un rencor, en un resentimiento, en un odio, que no te permite avanzar, que es pura oscuridad.
Y creo que eso es lo que nos hace distintos como cristianos. Es precisamente cómo, siguiendo el ejemplo del salmista, ¿no? Cómo en la persecución, cómo en el miedo, cómo en la injusticia, en la angustia, en el dolor, uno reacciona desde el amor de Dios y no desde el resentimiento humano. Y de eso se trata la vida, creo yo. Porque no tiene que ser justa la vida, solo tiene que tener a Dios. Y de eso nos tenemos que asegurar cada día. Y por eso leemos la palabra, porque ahí es donde encontramos a Dios. Para no tener que inventarlo, porque si no lo inventamos nosotros mismos. A la medida. Y esa medida dura hasta que se rompe el frasco y de ahí ya no hay más medida y se cae todo de nuevo. Pero en la palabra tenemos la seguridad de Dios, de una experiencia de fe real, de una revelación de Dios real, en la cual nos sujetamos para no caer. Por eso el salmista dice, tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga. Estoy seguro, pase lo que pase, estoy con Dios. Acá el tema no es si el enemigo me mata o no. Es que da lo mismo si me mata o no, porque yo estoy con Dios. Y por eso puedo tener mi cabeza erguida. Ofreceré en su carpa sacrificios jubilosos y cantaré himnos al Señor. O sea, si me toma preso, igual voy a cantar a Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de Dios el hecho de que el otro me tome preso o no. Se trata de su maldad, no de, de poner en duda de si Dios me ama o no. Y si tengo que soportar la maldad de otro, la soporto con Dios, en vez de echarle la culpa a Dios. Por eso busca el rostro de Dios constantemente el salmista, ¿no? El rostro significa el hecho de poder ver el semblante de Dios, de poder comprender la presencia de Dios, de poder entender la existencia de Dios para mí y en mi vida. Es el hecho de saber que Dios está contigo. Es como, no sé, pues ustedes que son mamás y tienen más experiencia que yo, me imagino es como saber que uno está bien, ¿no? Es como cuando tus hijos salían de noche y volvían y uno descansaba, ¿no? Es esa certeza, esa seguridad de que Dios está contigo, de que está todo bien, de que pase lo que pase, está todo bien, esa sensación de paz, esa sensación de pseudo control, de que aunque pasan muchas otras cosas, estoy respirando en Dios, no puedo descansar. La misma experiencia del salmista desde la fe le dice, ¿no? No alejes con ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda, no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador, en el versículo 9. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Acá él mismo entiende, cuando menciona la ira de Dios, ¿no? El hecho de que el salmista tampoco es perfecto, ¿no? No se pone él como el rey de las buenas personas, sino que más bien entiende que él tampoco es la mejor persona y que seguramente también persigue a otros, ¿no? Nadie aquí es totalmente inocente, entonces él también pide de alguna forma, es una especie de confesión, ¿no? Discúlpame si tampoco soy lo que tú esperabas, pero no me abandones, por favor, no me dejes en ese grito desesperanzado, en ese grito en el abismo, en ese espacio en donde ya no me queda nada más ni nadie más a quien gritar. Entonces digo, no me dejes, aunque lo merezca, no me dejes ni me abandones. ¿Por qué? Porque aunque mi padre y mi madre sí me abandonaron, entonces yo sé que tú me recibes.
Aunque todo el mundo me abandone, yo sé que tú me recibes. Y ahí está la fortaleza. ¿Por qué? Porque aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo estoy con Dios. Y no le regalo mi vida a nadie. Porque mi vida solo es de Dios. Aunque me abandonen, aunque me traicionen, aunque me hagan daño. Aunque se mueran mis seres queridos, aunque sufra, mi vida es de Dios. Y el abandono, el dolor, la injusticia, la muerte, no me define. Sino solo me define la presencia de Dios en mi vida y de cómo vivo a Dios en esta vida. Lo demás son circunstancias que yo vivo con Dios, las supero con Dios o caigo con Dios, pero siempre con Dios. Por eso la experiencia del salmista busca guía constante. Y así en el versículo 11 después dice, indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano, porque tengo muchos enemigos. Indícame el camino. ¿Por qué? Porque tampoco sé qué hacer. No sé qué hacer. Muchas veces simplemente no sé qué hacer. Y está bien. Y por eso debo orar. Porque en la oración encuentro la paz que necesito para pensar correctamente. Y puede ser que la solución no la encuentre inmediato, pero la oración me conduce ya a un primer camino, que es al encuentro con Dios. Y ese camino de encuentro con Dios me conduce al siguiente camino, que es el encuentro con el otro, en Dios, en donde junto a la comunidad puedo ayudarme para ver qué camino tomar. Y luego ese encuentro con Dios y los hermanos nos conduce a un nuevo camino en el cual ya no estoy solo caminando, sino que caminamos juntos. Y en ese momento ya da lo mismo para donde vaya, porque no estoy solo. No importa si el camino que tomé era el correcto o no. Lo importante es que estoy acompañado en ese camino y que si tenemos que girar, giramos. Y si no, seguimos y probamos, vivimos. No tiene que ser perfecto, tiene que ser. Y lo importante es que sea con ustedes, que sea junto, que sea en comunidad. Porque así me dejo ayudar para no tener que resolver todo solo, como muchas veces queremos hacerlo. Y así llegamos a la expectativa final del salmista, en donde en el versículo 13 dice, yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Primero en primera persona y luego en tercera persona, ¿no? O segunda, espera tú en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. ¿Mm? O sea, primero el salmista entiende para sí mismo que él podrá contemplar a Dios. Contemplar en el sentido espiritual del término es el de sentir la presencia de Dios en su amor, en su bondad. Aquí en la tierra de los vivientes, ¿ya? Esto no está pensado en que, claro, cuando muera voy a estar con Dios, entonces está todo lo mismo. No, no, yo estoy seguro, yo creo, yo confío en que voy a poder contemplar la bondad de Dios aquí mismo, en esta tierra en donde estamos los vivos. Y eso es lo que espero, para eso trabajo, para eso vivo, para eso creo, para eso me preparo, porque creo que voy a ver la bondad de Dios, porque ahora no puedo verla, porque ahora estoy perseguido, pero estoy pensando, mirando, estoy esperando, estoy viendo el cielo, porque sé que la bondad de Dios llega.
aunque no la pueda percibir hoy, por mi dolor o por la injusticia. Y ahora el mensaje es para ti, ¿no? Espera en el Señor, espera, ten paciencia y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Ten paciencia, espera en Dios. No es una carrera, no tienes que saber todos los caminos, todas las palabras, todas las soluciones. No tienes que tener todo ahora. Date el tiempo para esperar en Dios, para que las cosas también se muevan un poco solas. No busques moverlo todo tú, no busques solucionarlo todo tú. No te estreses tanto con la vida, porque la vida se estresa sola. Espera en el Señor. Espera, ten paciencia. No desesperes. No pierdas tu capacidad de espera, porque esperar no es un castigo. Esperar es lo que te permite pensar con claridad si el camino que tienes que tomar, si la respuesta que tienes que dar es la indicada o no. Y a veces por apurones uno comete demasiados errores por no darnos el tiempo de esperar. Y más aún, de no esperar en Dios y solo esperar en uno mismo, en tu propia capacidad, en tu bondad, en tu perfección, en tus soluciones, en tu sabiduría, sino esperar en Dios. Esperar que Dios te vaya mostrando esos caminos y no solamente creer que el Dios eres tú para saberlo y verlo todo. No sé si hay algo más real que esto para la vida cotidiana de todos nosotros. Es ciertamente el ejemplo de la persecución, ya está bien, no es el nuestro, pero esa misma persecución se transforma con muy poco en cualquier clase de sufrimiento, de angustia, de miedo en nuestras vidas reales. No necesitamos tener guerras para estas cosas, caemos con mucho menos. Y por eso esta esperanza en Dios es tan importante, especialmente para el salmista, pero al igual para nosotros. ¿Qué les parece? ¿Renate? Excelente. En eso es lo que yo estoy tratando de trabajar en este momento, o sea, hace mucho tiempo. Me frustro cuando no me resultan las cosas como yo quiero, que no se puede vender la casa, cuando estaba mi mamá viva todavía, que me enojaba, que pasaba rabia y decía, Señor, ¿por qué? Pero, por otro lado, he tenido momentos tan difíciles, la enfermedad de mi hijo, cuando tuve el accidente, he tenido muchas pérdidas, pero en ese momento he estado tranquila, muy tranquila, porque nunca dudé que Dios estuviera conmigo, pero a veces siento esa rabia en el día a día por no poder solucionar los problemas que tengo, y en eso tengo que trabajar. Sí. Yo creo que a todos nos está pasando eso. Ahí tienes un buen par de decisiones que tomar, ¿no? Es más que importante, porque ese es el aprendizaje que tenemos que tomar al fin y al cabo, ¿no? Y que todos tenemos que hacerlo, claramente. Todos caemos en lo mismo con mayor o menor medida. Sí. Pero llega un momento en que tienes que entender que esa frustración, que esa rabia que da el que las cosas no sean como uno quiere, a la larga te hace daño solo a ti. Y que eres tú solamente la que puede cambiar eso, ¿no? A veces con terapia, a veces con fuerza de voluntad, dependiendo de cada uno. Yo siempre recomiendo la terapia. Pero es la evolución que todos tenemos que tener como seres humanos y no poder estar tranquilos hasta que lo hagamos. Eso debería ser lo que te debería dar rabia.
No el hecho de sentir rabia, sino el hecho de no superarte a ti misma y de seguir en este círculo de rabia que muchas veces nos supera. ¿Mm? Y cuando Bueno, rabia uno momentánea. transfiere esa rabia, a veces te ayuda a poner en marcha un plan de reestructuración de vida. La rabia momentánea, en la noche me arrepiento y digo, pucha, ¿por qué pensé así? Pero en el momento digo, ay, veo, ¿por qué? Y después pienso, bueno, ¿por Es qué? verdad. ¿Por qué no? Pero por otro lado me siento tranquila porque sé que en los momentos difíciles nunca he estado sola. Uh-huh. Bueno, también eres humana y todos podemos sentir frustración y rabia de vez en cuando, ¿no? El tema es que eso no te quite la paz necesaria para seguir funcionando y para seguir sintiendo a Dios en tu vida. Ahí es donde tenemos que ir encontrando ciertos límites para no perdernos. Y verlos. No contentarse con el soy así y se acabó, sino que todas estas cosas que sabemos que nos hacen daño a la larga, que al final eso termina en colon irritable o en cualquier cáncer o en cualquier cosa, porque así funciona la vida, no nos hagan daño nomás. Pues entonces ir tomando esos aprendizajes con ayuda, por supuesto, porque no estamos llamados a hacer todos solos, para ser más felices. Pero estoy aprendiendo a pedir ayuda. Así es, muy bien. Todos. Me he molestado harto. Está bien, pues si para eso estamos, hay que molestar. ¿Sí? Para que las cosas pasen. Para bien. Eso tiene que definirnos más como cristianos que solo quedarnos en las rabias y frustraciones cotidianas. Si eso ya lo tenemos, todos. Lo que realmente nos hace distintos es cómo trabajamos esas frustraciones y esas rabias juntos para que no nos superen. Más claro que algún día vamos a caer y eso está bien, pues si puede haber un día de rabia en donde ya no queréis más guerra y bueno, lloramos todo el día, pero al otro día hay que levantarse y seguir en la lucha. Tampoco es que todo tiene una solución. Por eso está esto de la espera en Dios. Ese aprender a esperar es tan importante, tan importante. Eso estuvo fabuloso. Nos quita un poco este ansiado control de todo. Y es como si fuéramos la Victorinox de carne y hueso, ¿no? La cortapluma de carne y hueso que tiene solución para todo. Y no tenemos que ser eso, no tenemos que ser eso. Tenemos que aprender a esperar, a respirar, a pensar y hacerlo siempre con la palabra, hacerlo siempre en comunidad, porque así desesperamos menos. Y por último, sufrimos juntos, y eso ya da esperanza. Y eso es algo que nos fortalece siempre. Siempre somos fortalecidos porque alguien sufre contigo. Por el solo hecho que digan que están orando por ti, eso ya te fortalece. Que te escuchen, ya te fortalece. Aunque no podamos hacer nada, estamos haciendo algo, acompañando. Y ahí estamos mostrando el rostro de Dios. Y ese es nuestro rol como cristianos y cristianas en este mundo bello que Dios ha hecho por amor a nosotros. Así es. Bueno, no alcanzamos a ver el Salmo 28. Estuvo muy bueno este 27, ¿no? Muy bueno. Así que lo dejamos para la próxima semana, ¿ya? Muy bien. Lean, por favor, hasta el 31 o hasta el 32, ¿ya? Para ir avanzando en la experiencia del Salmo. No los podemos analizar todos. Ahora ya más o menos tienen una idea clara al respecto. Vayan leyendo. Es bueno
experiencia del Salmo. Y cuando muchas veces no sepamos cómo interpretarlo, cómo entender ciertas partes, Dietrich Bonhoeffer, famoso teólogo y pastor luterano, siempre decía que el Salmo se lee desde la cruz. Es decir, que el salmista, es Cristo quien habla a través del salmista. Y la mejor forma de poder entender el Salmo es poniéndolo en la boca de Cristo en la cruz. No tanto en nosotros, sino en la boca de Cristo, porque las oraciones son de Dios y Cristo es el que nos enseña a orar. Entonces, escuchar el Salmo, leer el Salmo desde la cruz de Cristo es una experiencia muy restauradora y al mismo tiempo humanizadora de nuestra realidad de Dios. Para que ¿Cómo se llama? tengan en cuenta. ¿Cómo se llama la persona que nombraste ahorita? Dietrich Bonhoeffer. Te lo puedo mandar después. Bonhoeffer. Él escribió un libro sobre los salmos, un libro chiquito, en donde él busca enseñar a leer los salmos. Se lo puedo qué mandar. Interesante. Es chiquito, pero es tremendamente profundo. Muy, muy profundo y no fácil de leer, como todas las cosas de... Me inquieta eso. Cuando es muy profundo. Sí, cuesta harto. Lo voy a desempolvar y ver si es que podemos hacer algo de ello también. ¿Les parece? Buenísimo, sí. Y cualquier cosa se las mando al grupo. Muy bien, muy bien. Nos quedamos hasta aquí entonces y nos unimos ahora en la oración a Dios, en donde lo que hacemos precisamente es poner nuestra esperanza en Dios, poner nuestras vidas en Dios, nuestra espera, nuestra luz. Oremos. Amado Dios, con gratitud te recibimos cada día, buscando esa certeza de saber que tú nos amas, buscando la confianza de saber que tú estás con nosotros, la esperanza de recibirte cada día y hasta la vida eterna. Ayúdanos, buen Dios, a estar siempre dispuestos a percibirte, a recibirte, a sentirte, para que así, aunque andemos por valles de oscuridad, siempre estemos bajo tu luz. Y aunque no tengamos palabras para describir el dolor o la frustración, tú siempre nos permitas y nos enseñes a esperar en ti, mientras nos vas mostrando los caminos a seguir y las personas con quienes caminar. Ayúdanos a hacer esto juntos.
Inspíranos para hacerlo siempre con tu palabra en el centro y con Cristo en el corazón. Te lo pedimos en el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios, la luz de Dios y la palabra de Dios guíen nuestros pasos, ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias. queridas. Muchas gracias. A Bellísimo. a ustedes. Me encanta. Vayan leyendo estos salmos día a día y impregnándose un poco de esta espiritualidad. No se queden pegadas en la parte fea del salmo, ¿no? Porque una buena mayoría de los salmos siempre tienen alguna palabra de venganza de los enemigos y todo. Sí. Y no es solamente que tienen que pasarlo, no, vivan eso y traten de buscar quiénes son aquellos que perciben ustedes como enemigos, ¿no? ¿Qué es lo que perciben ustedes como persecución? Siempre hay algo de eso para ponerle carne, ¿ya? Porque si no nos alejamos solo viendo la parte buena y no entendiendo que el que ora también es un ser humano, que siente cosas similares a nosotros. Entonces, solo leer la parte bonita puede hacernos engañar y hacernos creer que la parte mala no tiene nada que ver con nosotros. Y sí lo tiene. Así que no nos perdamos en ello. Está bien. Se lee el Salmo enterito, desde la cruz, y con el corazón y la mente abierta para recibir esa experiencia de fe, y así nutrir nuestra fe con esta herencia maravillosa que recibimos desde la palabra de Dios. Así sea. Que así sea entonces.